Oye, buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Sí. Queremos, en primer lugar, saludarles como director de esta casa, de la Radio Universidad de Chile, agradecer especialmente la presencia de todas y de todos ustedes acá. Esta no es una ocasión cualquiera para nosotros, lo vamos a decir de entrada. No es una presentación más de un libro que está vinculado con esta casa radial, aunque para nosotros todas las presentaciones de los libros son importantes, pero este tiene un componente adicional, y me permito decirlo públicamente, porque se trata de la presentación de un libro de un colega mayor, y lo digo como un piropo, de un colega que admiro mucho como periodista y como persona, y que además me ha distinguido con su amistad. Hablo del Toño Freire, de Toño Freire, o del Toño Freire, una persona que desde hace muchos años trabaja en este medio de comunicación prestigiándolo, que lo he conocido como una persona con una curiosidad, con una avidez intelectual que ya desearíamos ver en periodistas más jóvenes, que a veces son mucho más perezosos en ese plano, que es tan fundamental para llegar a ser un periodista de excelencia. Esto, los que han seguido a Toño a lo largo de su trayectoria profesional lo saben tan bien, pero solo para hablar del tema de los libros, porque si no tendríamos que hablar mucho más rato, debemos decir que Toño ha publicado más de una veintena de libros que han recorrido distintos tópicos, distintos géneros. Ha habido libros sobre la televisión, sobre el cine, sobre la educación, ensayos, crónicas. Y este libro que evidencia, lo que hablábamos ayer en la radio, una de las, o tres al menos, características que distinguen a Toño tanto como persona que como periodista. Una, su pasión por la novela negra, que es una pasión que como lector le conocemos hace tiempo, que la hemos podido conversar muchas veces sin micrófono, y que además se ha traducido o ha devenido en su condición de escritor de novela negra. Lo segundo, el gesto que tiene Toño, que se lo he visto más de alguna vez, se lo he visto varias veces, que es homenajear, saludar, reivindicar en la memoria colectiva a colegas que han abierto el camino antes que los que estamos acá. En este caso puntual a Racatán, a Osvaldo Muñoz Romero, que no solamente es una persona importante en la historia del periodismo chileno, sino que además es una persona importante en la trayectoria de Toño. Y Toño, al convertirlo en protagonista de sus libros, es también una persona agradecida de quienes le ayudaron en cierto momento de su vida. Y lo tercero es el compromiso de Toño con lo que podríamos llamar la memoria colectiva de este espacio público que compartimos. Lugares que para quienes somos un poquito más jóvenes, aunque ya tenemos algunas canas, ya no existen y que nos provocan curiosidad por preguntar, por saber dónde están, cómo eran, de qué manera se relacionaban con la sociedad de su tiempo, y que nos van ayudando también a rescatar esta ciudad que a veces es tan maltratada, no solamente como el lugar donde transitamos y nos relacionamos operativamente, sino como un espacio, ¿no?, de memoria, de construcción, de un sentido común, que no debemos olvidar jamás si queremos apuntar hacia construir una sociedad mejor. Racatán, pesquisa, crimen del burlesque y otros relatos, es la obra que nos convoca esta tarde. Vamos a saludar a quienes van a acompañar a ustedes y a nosotros en la presentación de este libro. Lo vamos a ir haciendo de a uno. En primer lugar, quiero saludar y agradecer muy especialmente la presencia en nuestro estudio de Sergio Pizarro, colega, periodista de la Universidad Católica, ha sido periodista del norte, sí, de Antofagasta. Sí. Era muy importante decir sí, del norte pues, y de Antofagasta, sí. Claro. ¿Cierto? Sí, una omisión importante. Ha sido periodista de espectáculos de La Tercera, Mega Noticias, subdirector de prensa en Chilevisión, en Televisión Nacional además, editor de Informe Especial, Vida 2000, en Debate, Zoom Deportivo, y además ha sido elegido 3 veces representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional y actualmente es miembro del Sindicato de Periodistas de Prensa de TVN. Sergio, muy bienvenido, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos
Estoy además orgulloso de que el Toño me haya pedido estar hoy día aquí. Leí el libro súper entretenido, me gustó mucho más conociéndolo a él y descubriendo muchas de las cosas que tú has hablado. Pero entonces era mi primera experiencia como hablando de un libro, entonces yo sentía que era presentar un libro es como contar una noticia, pero sin contarla, ¿no es cierto? Hablar de ella, sobre sus protagonistas, su forma, pero sin abrir la portada. Quizás solo ojear rápidamente algún capítulo. Pero sí podemos hablar de lo que la obra significa, aquello que este libro nos puede provocar. Porque la literatura tiene una ventaja por sobre los medios audiovisuales que por estos tiempos nos tienen tan acostumbrados. Los libros son interactivos con nosotros, nos interpelan, nos comprometen, porque su lectura es una experiencia personal frente a lo que el autor propone. Puntos de encuentro, coincidencias que nos evocan experiencias propias o que permiten que aquello desconocido se abra a nosotros como un libro. Hablaré brevemente, porque para que nos aburran nada más, de este libro de su autor, de la atmósfera en la que nos sumerge Antonio, Racatán, Roncorretes, Nemesio o un lugar llamado Paducah, y también del arte de contar. Porque en este pequeño libro hay múltiples narrativas que nos dan una verdadera lección. Del autor es poco lo que les puedo agregar. Periodista destacado del mundo de la cultura, del espectáculo, académico, agregado cultural de nuestro país, escritor de varios textos sobre medios audiovisuales, educación y ahora en esta casi ficción. Pero les puedo contar algo más de Antonio. A mediados del año 80 yo era periodista de espectáculo La Tercera y cubría el Festival de Viña del Mar. Antonio era nuestro jefe. Nos instalábamos en el Hotel O'Higgins y eran 9 días de una verdadera maratón. Sacábamos un suplemento diario allí con Nelson Rodríguez, Emilio Sutherland, en sus tiempos de periodista de espectáculo, Guillermo Jiménez, Ricardo Romero. Nos quedábamos dormidos sobre las máquinas Olivetti, escribiendo. El momento de relax eran las horas de almuerzo que compartíamos con Antonio, donde aparte de hacer la pauta, nos contaba historias festivaleras, de Bohemia, y era una premonición de este libro de alguna manera. Pero lo más destacable era que el día antes de la clausura del festival, esa tarde, Toño organizaba un paseo a la playa. Y era el descanso antes del temporal. Pero ese hecho marcaba un concepto. No hay que trabajar, no hay que solo trabajar, también hay que disfrutar en el trabajo. Eso generaba equipo, el sentimiento de que no solo éramos sus reporteros. Esa mezcla de misión y placer la van a descubrir también en un singular equipo de básquetbol que aparece en el libro, un poco más exacerbado, ¿sí? Racatán, Pesquisa de un crimen del burlesque y otro relato, es un libro entretenido con personajes reconocibles, admirables y también reprochables, pero también queribles. La obra siempre habla de sus autores y de su experiencia y sus sueños. Estos son relatos que parten de algo esencial de su autor, lo periodístico, para luego superar la realidad mitificándola, pero en su forma más carnal. Describe una época concreta, son historias particulares basadas en hechos y lugares reales, reconocibles, pero que adquieren una dimensión literaria que bordea nuestra realidad mágica. El propio Racatán, reconocido periodista del espectáculo que conocí a mediados de los años 80, aquí es un abusado investigador policial. El libro de Antonio Freire rescata a sus amigos y sus historias para que permanezcan haciéndole justicia. Los hechos sobreviven más tiempo en el relato que en su propia realidad. Así convierten inmortales sus personajes más cercanos. Les decía que la literatura nos provoca y a riesgo de ser autor un poco autorreferente. Mientras leía recordé una lección que me dejó mi fallido intento de artista plástico. En 1978 yo estudiaba arte en la Católica, en la de aquí. Y en clase de escultura me pidieron una obra de espacios, me dijeron. Yo tomé un alambre de cobre y fui haciendo aros que los soldaba unos con otros. Llegué orgulloso de mi profesor, se lo pasé, lo miró, tomó un alicate, me dijo, hiciste una bonita lámpara. Después comenzó a cortar todas mis circunferencias hechas con tanto cuidado y me dijo, aquí hay una obra plástica. No es necesario dibujar los espacios, hay que insinuarlos. Haz que quien lo mira los complete. Así le da la oportunidad al espectador de participar de tu obra y hacerla suya. Esa fue una lección que también me enseñó a escribir, entre otras cosas. La literatura insinúa realidades mientras la televisión pretende mostrarlas. En este libro uno se va volviendo cómplice, reconstruyendo el mundo de la bohemia de Racatán, de los campeonatos de verano de básquet del San Antonio mítico, del fútbol de barrio de Plaza Bogotá.
Rescata aquellos secadores de mimbre con el que el brasero al medio, ¿no es cierto?, la estufa de nuestras madres secaban la ropa en invierno. Hay que leer al Racatán de Antonio porque se aprende de la cultura popular de un mundo de mediados del siglo pasado que fue eclipsado por el quiebre político y social de los años 70, el que nos persigue aún como una sombra y que también está presente en el relato de Antonio. Toño no abandona jamás al periodista. El estilo narrativo y el periodístico se van fundiendo entre la creación y el relato real. En este juego de la sazón literaria, toma las preguntas básicas del periodismo y con ellas nos narra una historia. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Y nos deja abierta la puerta a una pregunta más importante, que está fuera de esa elección. ¿Cómo contar la historia? Quizás la decisión más determinante del periodista al elaborar su relato. ¿Qué hago con el qué, el quién, el dónde, el cómo y el por qué? Y esa pregunta Toño la va resolviendo de distintos modos, como el relato policial, el deportivo, un cuento en 100 palabras, o en el mágico y surrealista e ingenioso relato de las extremidades de dos de nuestros presidentes en un funeral inolvidable del inolvidable Negro Jorquera. Se encuentran para reflexionar. Cómo una mano y un dedo determinaron de algún modo el futuro político de este país. En estas más de 160 páginas hay personajes destacables como el entrenador que promovía las derrotas o un singular dirigente deportivo que se parece tanto al de carne y hueso, pero tratado con tanta humanidad que casi uno lo entiende. El texto nos descubre conceptos misteriosos como el chopino argentino o nos pone a prueba tratando de descubrir el pueblo de Pudaca, un lugar coreado en una canción y desconocido para sus propios personajes. Son relatos en gran parte que rescatan nuestro pasado reciente, aquellas escenas que no estarán escritas en libros de historia y que quedaron quizás al margen en la crónica de un diario por censura o omisión. Está claro que Antonio ha querido desde su primera línea homenajear a su entorno, al mundo en el que ha vivido y que se va diluyendo en una injusta bruma por el frenesí galopante del Alzheimer cultural en que nos vivimos. Desde Víctor Cañón Alonso, Racatán, Ramón Aguilera, los barrios de Avenida Mata, donde yo coincidentemente me crié, por si no lo sabía, y aquellos locales nocturnos de la bohemia santaguina marginada. Este libro es una invitación a revivir y descubrir la andanza de Racatán y de Toño Freire, ambos personajes del periodismo de nuestra historia, la que merece estar en los libros y, más importante, ser leída. Y un dato extra, cuando lean el libro quizás terminen haciendo lo mismo que hice yo, acudir a Google para saber dónde queda Pudaca y escuchar su canción. Quizás su personaje en estos tiempos de internet se habría salvado, pero nosotros habríamos perdido una fascinante historia. Eso. Muchas gracias, Sergio. Vamos a saludar también la presencia esta tarde de un colega que proviene de Punta Arenas. No vamos a hacer más omisiones respecto a la procedencia, que es fundamental. Periodista de la Universidad de Chile, Gassi Jalil, con estudios de televisión en España, en Italia, en Estados Unidos, profesor de universidades, precisamente en televisión, en escuelas de periodismo, en la Universidad Diego Portales, en la Universidad Viña del Mar. Trabajó 36 años en Televisión Nacional, llegó a ser su editor general, ha recibido muchos reconocimientos y es el mejor, dice Sergio. Sin duda, agrega Sergio. Gassi Jalil, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedo más tranquilo después de escuchar la intervención de Sergio, porque yo estaba preocupado. Dije, el primero puede decir lo que quiera y el segundo corre el riesgo de ser un latero porque se va a repetir. Afortunadamente, partimos bajo el mismo propósito, pero tomamos caminos muy distintos. Y yo le pido disculpas a Antonio por lo que voy a decir. Ya. Primero voy a contarles por qué estoy aquí presentando un libro sin ser crítico literario, ni tener conocimientos para una responsabilidad de esta envergadura. Sencillamente, Antonio Freire me sorprendió volando bajo. Entre Pisco Sour y Pisco Sour, en el último pasamos agosto, en la taberna del Círculo de Periodistas, se acercó Antonio y me preparé para otro brindis. Pero no fue así, me pidió presentar un libro que estaba escribiendo, que aún no sabía cuándo lo iba a terminar.
y que no tenía muy claro si sería un solo relato o con algunos cuentos agregados. Como no era momento para discutir, para rechazar la invitación ni para excusarme de tamaña tarea, brindamos y le dije que bueno, creyendo que era producto del entusiasmo del momento, que todo pasaría pronto al olvido y que el ofrecimiento era solo porque por azar quedamos juntos a la hora del cóctel. Ni me recordé del asunto hasta que un día recibo su correo informándome fecha, hora y lugar del lanzamiento de Racatán, pesquisa del crimen del burlesque y otros relatos. Realmente me arrepentí de no haberme negado en ese pasamos agosto. Así que le puse el primer problema. Yo tenía un error respecto de las fechas, faltaban pocos días para el lanzamiento y necesitaba el libro. Tenía la esperanza que Antonio me liberara, pero aunque el libro no me llegó porque no estaba listo, unos días después me lo envió por correo electrónico. Ahí vino el otro problema. Traté que mi incultura informática me impidiera abrir el correo, pero por arte de magia aparecieron las más de 100 páginas en mi computador. Y ya no me quedaba más que leerlo y estar presente en esta ceremonia. Para evitar un desaguisado mayor, decidí escribir lo que iba a decir. Siento que primero debo referirme al autor, pero me di cuenta que es imposible analizarlo en detalle porque su actividad intelectual es muy extensa. Profesor normalista, de escuela primaria, de instituto y de universidad, periodista de televisión, guionista, creador y director de programas, y hasta rostro, como se dice ahora, de un programa del recordado canal de la Universidad de Chile. Participó en proyectos de cine, en documentales, escribió la primera gramática televisiva que conocí siendo estudiante de periodismo y que muchos años después me sirvió en mis clases como profesor de televisión en las universidades Diego Portales y de Viña del Mar. Fue empresario de las comunicaciones, ensayista, novelista, cuentista, en el bien sentido de la palabra. Fue corresponsal en Europa en su juventud, pero por sobre todo fue reportero, lo que le permitió captar nuestro Chile profundo. Y cuando el exilio lo llevó a Venezuela, en ese país mostró su vocación, que le permitió sobrellevar el desarraigo. ¿Se imaginan el tiempo que significaría referirse a tanta actividad profesional de Antonio Freire? No sería prudente en beneficio del tiempo, así que pasemos a otro punto. Apenas, para ser, digamos, realista, apenas nos conocemos con Antonio Freire. Cuando era estudiante en la Universidad de Chile y practicaba en el diario Clarín, muchas veces sentí que lo nombraba mi jefe, Enrique Gutiérrez Aicate, no sé si lo conociste, que era el jefe de policía, era mi jefe directo, y Zurita Borja, que en ese tiempo era el gran periodista de la farándula. Después me fui a Punta Arenas a seguir mi carrera en Televisión Nacional, y en una oportunidad que Antonio daba una charla en la Universidad de Magallanes, fui como reportero del canal local de TVN a cubrir la noticia. Luego de filmar en esa época con película Los 100 pies de reglamento, partimos sin posibilidad de entrevistarlo porque, como siempre, los periodistas estamos apurados y él estaba en una charla más o menos larga. Muchos años después, en los 90, como reportero de TVN ya en Santiago, me encontraba en Lima. Antonio era agregado de prensa y había programado ir a verlo a la embajada para que nos apoyara para entrevistar a Fujimori sobre su nueva constitución. Pero finalmente no fue necesario porque del Palacio Pizarro nos fueron a buscar al hotel para la entrevista con el presidente peruano. En otra oportunidad, acompañando a un amigo que volvía del exilio en Venezuela, me llevó a un restaurante en la Plaza Ñuñoa, donde un grupo de retornados de Venezuela celebraban el reencuentro con Chile. Hasta cantaron el himno de Venezuela con lágrimas en los ojos. Allí estaba Antonio. Tampoco pude compartir con él porque era mucha la gente que estaba en el acto. Hasta que ya me encontré con sus antecedentes hace un año en el jurado para el Círculo de Periodistas, donde íbamos a elegir el mejor periodista del decenio. Por supuesto que lo ganó y lo recibió en una solemne ceremonia. Y ya no habría otra oportunidad para encontrarnos hasta el pasamos agosto, donde me comprometí a presentar su nuevo libro. Y aquí estoy, feliz porque tuve el privilegio de leerlo antes que ustedes.
porque me resultó fascinante la descripción de los conventillos, el ambiente del bimbambún, del humoresque, del burlesque, de lugares a los que me introdujeron cuando cumplía recién 20 años los más famosos periodistas del Clarín. La historia pasa por las motores de La Serena y la Metro 90 de Antofagasta, o la Metro 80, la Metro 80 de Antofagasta, locales nocturnos que también conocí, eran centros culturales por si acaso. Y qué decir de las calles San Camilo y Ricantén, que eran antros del pecado, y donde iban los gráficos de Clarín cada vez que había que aumentar la circulación y la policía hacía a pedido de la prensa las racias de homosexuales, travestis y prostitutas. La pichicata, los cafiches, las maracas, las ampolletas rojas, las vedettes, las coristas y los empresarios de la noche son los personajes y el escenario por el que circula Osvaldo Muñoz Romero, más conocido como Racatán. Antonio Freire permite en su libro recordar una bohemia que terminó en 1973 con el toque de queda. Pero por sobre todas las cosas rescata a un periodista que hoy es leyenda y que con su instinto y manera muy peculiar de ejercer su profesión es capaz, en este libro, de resolver un intrincado caso policial. El cariño de Antonio Freire por Muñoz Romero está plasmado en el relato. Quienes alcanzamos a conocer el final de ese periodista bohemio y que alguna vez vimos a Racatán gritando «¡Hay ambiente!», encontramos en este libro de Antonio Freire un rescate de una sociedad probablemente con muchos menos recursos, pero más auténtica y querible. Y también es un homenaje al periodismo que se ejercía a pie, con fuentes noticiosas distintas, con creatividad, con talento, y muchas veces con actitudes quijotescas y riesgos hoy impensados por la generación de periodistas que reportean en Internet. Muchas gracias. Sí, bueno, hay ya a estas alturas algunos elementos en común de lo que se ha dicho, de lo que hemos podido decir. Por ejemplo, uno de los elementos en común es que todos hemos aludido a la larga y brillante carrera de Toño, y como es tan larga y tan brillante, nadie ha querido entrar en detalle, y es que vamos como esquivando el punto. Yo hablaba de la veintena de libros que ha escrito Toño, pero bueno, se ha mencionado acá, por ejemplo, que fue agregado de prensa en Lima, en Perú, durante el gobierno del presidente Elwin, que recibió un premio de la Organización Mundial de Educación, 5 premios Fondarte por sus producciones literarias y documentales, que son al mismo tiempo investigaciones muy valiosas, los premios APES, 3 Laureles de Oro, el premio Alberto Hurtado o la distinción al mejor comentarista de televisión otorgada por el Colegio de Periodistas. Bueno, son algunos de los reconocimientos que ha recibido Toño en su trayectoria. Y como decía Gassi, una época importante en la vida de Toño fue su paso por Venezuela, su partida al exilio. Y como la vida da vueltas y va construyendo círculos, al cabo de mucho tiempo, Toño se ha podido encontrar con un muy prestigioso y destacado artista venezolano que llegó hace poquito tiempo a Chile, en marzo, como han llegado en los últimos años muchos, miles de venezolanos a nuestro país, quien se inicia en el canto coral, dirigiendo en el coro de la Iglesia Bautista Central de Caracas. Ha sido director de coros, ha ganado varios premios como compositor y académico, ha recibido la Orden al Mérito del Ministerio Público, ha participado en simposios en distintos lugares del mundo, y en marzo de este año ha iniciado una nueva etapa en su vida y también en su trayectoria artística en nuestro país. Es coralista en 5 coros, uno de ellos es el Coro París-Santiago del Instituto Francés, que me soplaba por ahí, Patti, que hay varios integrantes del coro presentes acá en la sala. El Coro Vasco, allá en la avenida Vicuña Maquena, el Coro Cepal de las Naciones Unidas, entre otros. Estamos muy contentos de recibir esta tarde y de presentar, como parte de la ceremonia de estreno del libro de Toño Freire, a Michelle Eustache.
Me siento muy feliz de compartir este momento con ustedes y agradezco y felicito al compañero Antonio Freire, Toño Freire para nosotros, y a Patti, su esposa, compañeros de nuestra coral a París Santiago, que me hacen el honor de invitarme a interpretar algunos números en el primer instrumento que toqué en mi vida a los 12 años, que es la armónica, y que es el único instrumento que no he estudiado en el conservatorio. Porque cuando comencé a estudiar flauta traversa con el maestro Ángel Briceño, primera flauta de la Orquesta Sinfónica Venezuela, me dijo: Eustache, si quieres ser un buen flautista, debes dejar la armónica, porque la embocadura y el labio de la armónica es contraproducente con la flauta. Y tuve que guardar mi armónica y la resucité hace 7 meses cuando llegué a Chile. Voy a comenzar presentando una pequeña suite que la he titulado Suite tocando en las calles de Santiago. Mi lema en estos meses ha sido tocar, orar y luchar mientras consigo un trabajo estable. Entonces, comienzo con Beethoven, el himno a la alegría de la 9ª Sinfonía Coral, y con ese gran genio que es Mozart, con las variaciones sobre la canción infantil Ah, je vous dirai maman, que en inglés se llama Twinkle, Twinkle, Little Star, y en español Estrellita, ¿dónde vas? Y que creo que todos los abuelos y los padres también lo conocen porque se lo cantan a los niños. Comenzamos por ahí. Si vas para Chile, y Run Run se fue para el norte de Violeta Parra.
un negro espiritual que nos recuerda la música de los descendientes de los esclavos africanos. Oh, Peter Gorindenberg, que lo cantamos así, oh, Peter Gorindenberg. Del país de mis padres, Haití. Haití Chéri, compositor Othello Bayard, tío de mi abuela. Haití Chéri. Y para terminar, de mi patria, de la patria adoptiva de Toño y de Patti, Venezuela, y una rumbita que en aquella época cantábamos los venezolanos que iban a la playa y que dice, vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da, vamos a verla hoy bailando y yendo a la playa.
Muchas gracias, Michelle, por este viaje tan bonito y tan lleno de talento. Vamos a continuar, después de estas músicas que quedaron resonando en nuestros oídos y dentro de nosotros también, con la presentación del libro. Ya lo habíamos dicho, es muy importante mencionar de dónde provienen nuestros expositores hoy, y el profesor Jaime Campuzano es un iquiqueño, profesor de castellano, bueno, comunicador, periodista, licenciado, magíster y doctor en educación de la Universidad de Sevilla, autor de 16 libros, el Diccionario de Chilenismos del COA, la Jerga del Delito, el Diccionario Toponímico del Mapudungún, Gramática, Palabrotas y Groserías de Chile, entre otros. Profesor Campuzano, gracias, la palabra es suya. Hola, muchas gracias. Me tocó difícil, ¿ah? Bueno, nos cuesta mucho porque conversar de Toño Freire, maestro, amigo, que desgraciadamente yo entré a la vida amistosa con Toño a fines de los 70 y comienzos de los 80, pero por Dios que lo conocíamos bastante antes. Y cuando me dice mi maestro, porque él también me hizo clases de guión, de libreto, la UNIAC, después te fui a colaborar al EACE, y hemos estado mucho juntos, pero se le ha olvidado a todos los que presentan a Toño, que también hay una familia atrás de él, que está Patricia, que están los hijos de Tigre, o como se llamen, pero da gusto ver que no se acabe el apellido Freire acá, sino que sigue en la producción, en la dirección y en la arte de las comunicaciones en Chile. Y Patricia, grandiosa ella, también la conozco bastante y como la quiero. Bueno, pidamos un aplauso para mi señora, por favor. Eso sí, pues. ¿Dónde esté? Pues? ¿Dónde la con la casa? ¿La dejaste por ahí, Patricia? ¿Te trajo? Ya, qué bueno. Qué bueno. Bueno, me tocó la parte difícil, porque este libro, Ragatán, pesquisa del crimen del burlesque, aquí, esto es kitsch, esto se llama kitsch, sépanlo ustedes de frentón. No puede haber hoy en día un libro con portada rosada ¿cómo se llama? Y en un plato con tenedores y cosas por el estilo, estar el Racatán metido al medio, en los murs metido al medio. Entonces, partió esto bien. Es algo que me agradó verlo porque se ajusta a la modernidad y todo lo que tiene por fuera está muy bien por dentro. Vamos al cuento de este autor de la gramática televisiva que nos sirvió a todos los que hemos estudiado comunicaciones. Sin la gramática televisiva, el Toño Freire, sin la saga de obras donde Racatán va de la Carlina a la... También es importantísimo, el libro de la Carlina fue importantísimo porque todos los que eran muchachos en esa época, a fines de los 60, Radio Portales, imagínate, había recién entrado a la Radio Portales, era hablar de ídolos, Racatán, todo lo otro. Y le perdí un poco el miedo después a Racatán una vez que se le cayó el peluquín y jugamos una pichanga con el peluquín de Racatán. Le perdimos el miedo al tiro. Lo mismo le habíamos hecho antes a don Eduardo Calixto. Entonces, quedándose dormido en una sauna, se le cayó y también jugamos una pichanga a todos los de la Radio Portales con el peluquín. Entonces era ya, cuando le falta el respeto ya a estos insignes, dice, ya puedo hablar de ellos. Y a eso vengo. A decirle a usted que este kitsch encantador le pertenece a Toño con un prólogo, hay que partir así, un prólogo autobiográfico con sueños y pesadillas. Y no puedo entrar en detalles, sino que yo solamente como comentarista del libro le digo, es un prólogo que hay que devorarlo. Y entramos inmediatamente curiosamente, los cuentos no están acá, las narraciones de Toño no están divididas por páginas. Hay unos bien cortitos, de 2 páginas, y hay otros grandotes como este. Y llega Osvaldo Muñoz Romero, en el VEA, trabajando, de pronto lo llama Genaro Medina y le dice, se pitearon, como diríamos ahora, y también lo va a tirar la oreja a mi colega acá porque se mandó unos anacronismos muy buenos en el libro. O sea, puso en la década de los 50 palabras que son de los 70. Entonces, mira, meterse con un etimologista como yo a poner palabras que son posteriores a la narración. Entonces, llega al mejor estilo de Hércules Poirot, sale este Racatán así, ya venía ya casi somnoliento y lo mandan a descubrir un crimen, y estrictamente a lo Poirot así, con
con con toda esa experiencia del método inductivo, los métodos deductivos, logra descubrir el criminal de la Rosita Alba. De la Rosita Alba, que tiene otros nombres, y yo te digo, yo creo que casi arriesgas querella, porque uno se empieza a sacar la cuenta quiénes son los que están en el cuento, llegamos a apellidos, aunque no diga Badidey, sabemos que es el Badidey, y aunque no diga que son las Subillas, son las Subillas. Entonces, nada, usted, no venga con cosas acá a contarnos otro cuento. Una gran pluma puesto ahí, porque hay pocos que pueden hacer esto para descubrir quién mata a quién, y qué sorpresivo es. Y no les cuento el final, porque el que me pasa lo del otro día, uno que contó el final, creo que casi lo matan. Entonces, mis queridísimos señores, esa es la primera carne a la parrilla. Y me llevó esto a ver qué es lo que era el burlesque. Conocí el burlesque, lo había conocido porque estudié en el Liceo 10 de Argomedo, donde donde la Nelly Meruane y por supuesto que Yolanda Montesinos fueron nuestras profesoras de castellano. En el Liceo 10, al lado, y que la pelota la tirábamos a Ricantén para irla a buscar. Pero a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, no mirábamos, mira, estaba la pelota sola nomás ahí. Entonces, pero ya conocía el barrio. Mantelli, que estaba en la esquina, la clínica de mi tío Juan Troncoso, la clínica hispánica ahí, etcétera. Yo viviendo en Santa Victoria con Portugal, entonces era mi barrio, pero fui a ver lo que era el burlesque. Ahora es como todo 10 de julio, venden repuestos de autos, pero me encantó ir a ver. Como una vez también fui a ver el humoresque, como también veo el Bim Bam Boom, que gracias a Dios respetaron en el Teatro Ópera, la compañía se llama Bim Bam Boom, el Teatro Ópera respetaron la fachada, así de todas maneras, y el Princesa ahora se pierde entre géneros y olor a baclava. Entonces, me gustó que esos espacios volver a recrearlos. Y esto es lo bueno que tiene hablar de Recatán, que uno recuerda ese Santiago que nos contaban los locutores de La Portal, el Darío Cruzat, me contaba esas cosas. Éramos cabros, nosotros chiquillos, y los teníamos que creer, y después iban al Bosco, todos al Bosco, y nosotros tomábamos Guindanovi. Y los viejos tomaban otra cosa. Entonces fue hermoso recrear en este cuento del burlesque a todo Agatha Christie, se lo recomiendo. Después viene una cosa muy, pero muy divertida, un cuento muy de Borges, muy borgiano. El espacio es Hemingway, un lugar llamado Hemingway. La excusa es celebrar al Dante Poli, al Poli Délano, un cabrón que trabaja conmigo en el fútbol. Entonces, a Poli Délano, y esa es una excusa, son excusas, porque uno se da cuenta que nos está envolviendo a este señor en un espacio que no es a lo que quiere llegar. A lo que quiere llegar es a un cuento por equivocaciones entre un profesor y un humorista. El humorista del Ron Correte, yo lo conozco muy bien, porque en esa época, donde éramos chiquillos, y es verdad, el cuento, el Ronco, nos llevaba por su papá, era cómico del ópera, el Bim Bam Boom, y ahí entrábamos gratis. Y nos mandaba a revisar el señor Badidey para que no metiéramos copete en la ropa. Entonces, sé de todo aquello. Además, me tocó reemplazar el año 68 a Racatán en El Pingüino. Entonces, nos mandaron al más inoperante, al peor de todos. Y ahí me encontré yo con la Marterice. Una especie así, una avestruz así enorme, nos miraba para arriba, y otras chiquillas el cuento, y dudaron al comienzo que iba a tener la chispa al Racatán, pero le puse cototo a todo lo otro, y pues mira, este cabrón chico, ¿cómo sabe? Le pega bien al cuento, y está Guido en esa época, sí, está Guido. Entonces fue muy descubrir que todo esto que dice lo recrea muy, muy bien, con mucha farándula. Aparezco de repente yo en el cuento, apito de qué, no sé, pero me metió en el cuento también. Vaya a saber uno, pero qué manera de fundir muy bien la farándula política con la farándula artística. Porque ahí da los primeros pasos, eso de que en Chile exista también la farándula política, y ahora tenemos hasta senadores que fingen acuchillamiento. Entonces, después viene Gabriel Ramón. No, sí, es de Iquique, así que tengo pleno derecho a hablar de él, y lo tuve en los brazos, que la mamá iba conmigo al Trinity College. Entonces, este cuento sí que no se lo pueden perder. Es una comedia de equivocaciones que se llama Gabriela o Ramón.
sinceramente, hacía mucho que no me divertía viendo una comedia de ocasiones, en donde un escultor fulero engaña a personas que quieren el busto de un señor y les mete el busto de la Gabriela Mistral. Y como no hubo tiempo de hacer el busto del otro señor, tuvieron que hacer la fundación con la Gabriela Mistral. Y fue, pero yo no estoy contando la película, sino, pues no soy la María Romero, no se la cuento entera. Entonces, mis queridos amigos, qué bien está ahí todo el cuento, usar a la Gabriela Mistral como comodín, para que sea realmente, es el comodín del cuento, y por supuesto que nos pasa por toda la bohemia santiaguina, todos los copetes santiaguinos, y da gusto recrear ahora cosas que uno escuchó o las vio. Sí, existió el violín gitano, sí, iban a la pompadura a comprar tortitas y estaban, y esos lugares, el Negro Tobar, existieron, y ahora lo que sea, pero existieron y fueron y ahí están. Y me gusta porque yo estaba en Ritmo, la revista Ritmo en esa época, pero no podíamos hablar de esas cosas, teníamos que hablar pura nueva ola nomás. Y los viejos, ustedes los grandes, eran los que solazaban el William Z, ya éramos amigos en esa época. Y da gusto el que recreaste ese Santiago de esa época. Después viene lo más chistoso que se puede leer, y ahí vamos a tener otro Toño Freire, el Toño Freire en el humor. Se llama La Gaviota, y habla de la micción, que esta es la forma fina de decir pichí. Entonces, nosotros que los que trabajamos en el Festival de Viña y sabemos cómo se trabaja por atrás del Festival de Viña, sabemos que es verdad todo lo que viene acá, donde gángster que manejan en la televisión nacional, un gángster que... Mira, aunque le cambiaste el apellido, se nota clarito que en el gángster. Bueno, ahí en Punta Peuco estamos, ¿no? Y cómo se manejaba la comunicación, y ese es el quiz, el manejo de la comunicación, pero no podía hacer esto para cortarse las venas, tenía que ser con bromas, y entran humoristas, y entra un burro al escenario del Festival de Viña del Mar que deja una posa de pichí, que es el prólogo, el epílogo del cuento, y que realmente nos muestra al otro Toño, el que no estaba en todos los cuentos anteriores, en todo lo que hemos leído de él, en lo político, en lo comunicacional. Entra un Toño Freire lúdico que me dio mucho gusto, y simplemente con un detallito en donde aparece, por supuesto que Racatán, por supuesto que William Z, por supuesto que todos los que trabajamos juntos, tantos festivales, Yolanda, por supuesto, Lana Rosa Romo, y tantas chiquillas, me encantó. Y entramos allá al plano surrealista del cuento con el Choapino misterioso. Un Choapino misterioso espacio mágico, la Plaza Bogotá, podría llamarse. La Plaza Bogotá. Pero todo el sector que llamamos Barrio Franklin. Y en esto te quiero decir, Toño, te están copiando. Traje un libro que se llama Matadero Franklin, así vaya a tener que pedirle al Simón Soto, vaya a tener que pedirle de dónde sacó los datos que hay acá 5 años después que tú los pusieras en este libro. Entonces, todo lo que es del Cabro Carrera, la Yuyito, lo tiene Soto acá. Lo tiene Soto copiadito del tuyo. Así que le debe, porque si vamos a hablar del libro, comparemos, tenemos que echar, y aquí está. No estoy haciéndole que el Simón Soto sea mejor que el otro, no. Pero está acá Simón Soto. Y en el mismo cuento, este señor llamado Pablo Taiza, en este librito, también te tomó las ideas de esta idea del choapino. Es curioso, dos chiquillos nuevos, dos cabros nuevos, este está de últimamente. Cómo chiquillos nuevos toman a Toño Freire para hacer sus libros. No digo que los copien, no digo que los imiten, pero harto se parece a la palabra plagio el cuento. Pero da gusto que está formando gente nueva. Yo creo que con esto pronto ya Simonetti va a empezar a escribir de fútbol. Pero es interesante cómo este cuento
borgiano por descubrir, siempre la meta es descubrir quién es el dueño del fútbol chileno. Ahí llega, ahí quiere llegar. ¿Quién manda? ¿Quién es el dueño? Y eso nos deja. ¿Quién es el dueño? Y nos contó todo un cuento de futbolero, para descubrir cómo un don nadie del barrio de la Plaza Bogotá llega a ser el dueño. Me pasaron hartos nombres por la cabeza, pero llegué a uno solo y no puedo contar el cuento. Después viene 100 palabras. Es un huichipirichi que hizo este caballero. Es un huichipirichi, como no le aguantaron en una publicación de una revista, del Metro creo que era, como no clasificó, hizo huichipirichi y él se publicó solo lo que no le publicaron en el otro lado. Y ahí lo puso. Y ahí se dio el gusto. Se dio el gusto que alguien lo leyera. En 100 palabras se llama. Y después entramos a este jueguito, el dedo de Lagos, con la mano temblorosa. Eso fue Gonzalo Beltrán, fue eso. ¿Está Gonzalo en eso, no? No, precisamente escribí ese cuento porque quise aclarar durante mucho tiempo, muchos años, incluso yo creía que habiendo sido yo parte de esa historia, que fue la elección del 70, Sí, claro. cuando se lleva a la televisión a los 3 candidatos, que era Tommy, que era Allende y que era Alessandri. A mí me tocó hacer a Igor Entrala, con Igor Entrala me tocó hacer los mismos 3. Y yo siempre creí que los 3 también habían ido a Televisión Nacional dirigido por Gonzalo Beltrán. Sí. Y el pobre Gonzalo cargó con esa culpa, porque indudablemente el mostrar la mano temblorosa, la mano izquierda de un presidente, cuando estaba de candidato y faltaba pocos días para las elecciones, bueno, lo hundió, perdió la elección. Claro, ¿quién iba a votar por un señor de Parkinson? El que quedó de culpable de eso fue precisamente Gonzalo, pero no fue él. Y ese día y cuento esto, aunque lo van a leer en la narración, ¿no? Ese día que vamos todos los amigos a dejar al negro Jorquera, sucede que se acerca Miguel, con el cual somos de los primeros que trabajamos en el Canal 9 de la Universidad de Chile, Miguel Lintín me estoy refiriendo, y empezamos a hablar de muchas cosas, y recuerdo. Entonces, él dirigió también, uno de esos triunviratos lo dirigió él. Entonces le digo, oye, ¿fue Gonzalo u otra persona? Porque tengo mis dudas. Me dice, no, Toño, el que cargó con el muerto todavía fue el pobre Gonzalo, pero quien dirigió esa transmisión de la entrevista al amigo Alessandri fue Charlie el César. El César, claro. ¿Por qué? Porque Charlie el César era hechista, trabajaba con nosotros en el Canal 9, entonces como se trataba de trabajar en confianza entre el candidato y aquel director de televisión, entonces le dijeron a Charlie, mira, tú soy derechista, dirige tú a Alessandri. El pobre se fue a Inglaterra, murió en Inglaterra, bueno, y se quedó con esta cruz, cargando esta cruz que no le correspondía, ¿cierto?, a Gonzalo, sino que le correspondía a Charlie el César. Lo claro está en que una imagen es decisiva. Y eso quedó claro, como el dedo de Ricardo, como el Parkinson de Alessandri. Y finalmente llegamos a Nemesio, busca a Padocho. Voy a hablar poquísimo de eso porque tienen que leerlo ustedes. Hay mucho básquetbol. De pronto me pareció ver a Juan Ostoich ahí. Por ahí está Juanito. ¿Juan está por ahí? Son muy quiqueños. ¿Juanito se fue? ¿No le dieron permiso? Claro. El Chusmiza le decíamos. Chusmiza. Claro, el papá, en Iquique los papás eran los distribuidores del agua mineral Chusmiza. Entonces siempre como el Chusmiza chico y el Chusmiza grande. Entonces eran, pero basquetbolistas, llegaron al sudamericano, no te olvides, como Iquique, como estuvo muy bien ahí. Bueno, el asunto es que ahí echó todo lo que se llama toda la carne a la parrilla. Es una apoteosis este cuento. Ustedes tienen que descubrir qué es lo que es Paducá. Paducá. Y finalmente me quedo con decirle que este librito tienen que leerlo porque es un libro que no es para tontos graves. No es para tontos graves. Es para todos nosotros los que tenemos a Toño por amigo y que queremos descubrir, después de haberle leído tantas cosas, a otro Toño Freire literario. Se los presento. Aquí está. Te quiero mucho. Muchas gracias, Jaime. Bueno, queremos escuchar a Toño también, por supuesto. Toño.
Seré breve. Por cierto que debo agradecer a tan magníficos presentadores del libro, cada uno dentro de sus virtudes, indudablemente que se refirió a lo que yo he escrito modestamente en forma elogiosa, lo que quiere decir que me estima como amigo más que como profesional, porque normalmente uno no escucha que se refieran a un trabajo, ¿no? Porque son trabajos, lo que uno literario que hace en términos tan elogiosos, encomiásticos. Así es que gracias Yassi, gracias Sergio, gracias Jaime y gracias a mi querido amigo, porque somos amigos con Patricio López, el Pato López, porque me ha brindado, me ha abierto una vez más las puertas de esta sala máster donde ya antes presenté otros escritos, incluso en esta oportunidad hasta con grabación de televisión. Gracias también, mi querido Michel, me llenaste de recuerdos, de emociones. No sé cómo hace tanta maravilla con ese instrumento que le saca unos sonidos increíbles. Así que muchas gracias. A mi señora ya me referí y pedí el merecido aplauso. ¿Quién hizo el libro? Tú estabas elogiando la presentación, en fin, todo esto, la diagramación, el diseño. Gloria Barros, que es indudablemente funcionaria de nuestra radio, la encargada precisamente de las ediciones. En la radio ya voy a entrar el próximo año 20 años, es mucho, mucho. Parece que los antiguos nos transformamos en huesos viejos, a diferencia de las generaciones actuales que están 6 meses, 7 meses, un año en una pega, en un trabajo, inmediatamente se cambian. Yo creo que eso tiene mucho que decir también, porque nosotros en la tercera nos acostumbramos a escuchar siempre una frase que nos metió en la cabeza nuestro director, amigo mío, y de todos, ¿no?, los periodistas, Alberto Guerrero. Él inventó esto de ponerse la camiseta. Había que ponerse la camiseta, pero había que ponerse la camiseta y uno tiene que decir las cosas como son, ¿ah?, para enfrentar a el Mercurio, porque el Mercurio no era nuestra competencia. Entonces, la historia, el pasado dentro del periodismo estaba en el Mercurio, con una cantidad de lectores por arrastre, por tradición. Entonces, en la tercera teníamos que tener nosotros bien puesta la camiseta. Y él fue el que inventó esa frase. Gracias a ellos, gracias a ustedes por estar acá. Esto es verdaderamente que uno tiene que congraciarse, congratularse, porque con este calor, en fin, salir por la calle. Debo agradecer acá a grandes figuras, todos son amigos, absolutamente, del deporte, de la televisión, por ahí veo, si no estoy equivocado, Enriquito. Sí, Enrique Maluenda. Bueno, los amigos del Barro Borgoño, los amigos del coro, los amigos del básquetbol, de todas las actividades. Y en especial, yo quiero mencionar, aquí tengo amigos que han venido a Antofagasta, de San Antonio, porque como el cuento final, Nemesio busca Paducá, que indudablemente es un lugar, pero es una quimera. Es una meta, es un sueño que busca el personaje y que se define solamente en las últimas 3 líneas. Antes son muchas anécdotas relacionadas con el básquetbol, pero también con la bohemia desconocida, pero riquísima, maravillosa de San Antonio. Es la línea del Ciudadano Kane. Jugaste ese cuento con Paducah. Con gran cariño. Y te pillé chanchito. ¿Qué es lo que es? Cuando nosotros íbamos en los años 50, San Antonio, marineros por todos lados, prostíbulos, salones de baile, el Copacabana, el Río de Janeiro, el de la Negra Esther, se llamaba, espérate, no es un nombre de una sola palabra, sino que es una frase. Bueno, todo transcurría en San Antonio. Y llegaban ahí los marinos y llegaban cantando sus temas, sus cosas. Y uno de los temas más pegajosos de las bandas de negro era Paducá. Paducá, aquel lejano pueblecito del oeste, donde el cielo es tan celeste, a la orilla de mi corazón. Eso sigue y eso tocado por una banda de negros. Ahí en el Jockey Club era apoteótico. Bueno, pero lo bonito que este cuento tiene un enigma que no lo puedo relatar
porque hay que ser un poco aficionado a la lectura para entender cuál es el final y qué es lo que pretende con esta palabra simbólica y mágica que es Paducá, que es un lugar, un pueblecito del oeste, y que anda buscando. Tú lo sabes, por supuesto. Sí, pero es a todo Kane, a todo Sí, ciudadano Kane. sí, así es. Bueno, queridos amigos, nada más porque creo que han escuchado bastante. Si hay alguna persona que me he olvidado de mencionar y de agradecer, Tantos amigos, por favor, discúlpenme. Me permite, ubico al ser Guerrero que está ahí. Jorge Guerrero, Jorge, la sí, bohemia, ubico pues, siempre, la noche. ¿Ah? Y su espectáculo tan bueno, Morisqueto, ¿era? Acetato. Ahí hay Fuiste otra. Acetato, Es ¿verdad? que cuando me preguntaba Acetato, Sergio, ¿no? bien. Lo que tú escribes es la realidad. Claro, es la realidad, pero la lleva a la ficción. Todo lo que está en los cuentos, indudablemente lo he vivido o lo han vivido mis amigos. O lo he escuchado por ahí en alguna parte y lo transformo indudablemente en una ficción para que sea más atractivo para la gente. Y dentro de esas etapas de la vida está Jorge Guerrero. Con Enrique Maluenda hacíamos Sábado en el 9, el único programa que le ganó a Don Francisco en los años 72, 73, plena época de la Unidad Popular. Le ganamos a Don Francisco en el Canal 9 y una de las secciones más solicitadas era precisamente la de los acetatos. Jorge Guerrero, los hermanos Ibáñez, Freddy, Manolo y Servando Palito. Y Jorge Pedrero de la producción. Entonces, fue tanta la fama que después se fueron hasta Barros. Te pido la palabra. Oye, ahí hay otra cosa. Enrique, es que, ya, y no hablo más. Nos gustamos con Enrique, el creativo, en fin, los días lunes. Ya, tengo esta idea, ya. Esto, ¿cómo le ponemos? El discódromo de la risa. Ya. Jorge Pedrero me dice, no, yo conozco a un fonomímico muy bueno, que era el Servando Palito y Carlos Barros. Yo le dije, yo conozco dos que son muy buenos, los hermanos Ibáñez y Jorge Guerrero. Uno se había muerto, entonces entró Freddy. Pero faltaba el animador. El animador, ¿y cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Está Enrique ahí, el genio, creador, y dice, Johnny Modesto. Hola, ¿qué tal? Ye. Y ahí parte en el Canal 9 de la Universidad de Chile, en los sábados en el 9. Y después eso sigue, y después el personaje a Enrique se lo copiaron 20 veces, todo lo dieron vuelta, pero la base de ese personaje es Enrique Maluenda. Bueno, no les hablo más porque ya los voy a aburrir, los invito amablemente a tomarse un refresco, un trago de vino y sigan ustedes disfrutando y conversando. Nada más, gracias. Sí. Muy brevemente antes de terminar esta presentación, agradecer a todo el equipo de la Radio Universidad de Chile que ha participado. Creo que ellos también merecen ser nombrados y aplaudidos. A Moisés, a Fernando, al Chasqui, Hernán Zúñiga, don Eduardo, Manuel. Sin ellos no hubiera sido posible que estuviéramos acá y simplemente decir que en nombre de Radio Universidad de Chile estamos muy contentos. Y una presencia femenina que se le ha olvidado. Sí, por favor. Hablaba de parte de mi vida y una parte de mi vida al Canal 9 de la Universidad de Chile. Yo ingresé al Canal 9 de la Universidad de Chile haciendo libretos para alguien que en ese instante se transformó en una estrella y aquí está, gran actriz Diana Sanz. Nada más. Vamos a la copa de vino. Muchas gracias. Buenas tardes.